después de la acreditación correspondiente, pasaremos a fundamentar nuestro requerimiento apelatorio en los siguientes 3 criterios. El primero, la ausencia de los graves y fundados elementos de convicción. El segundo, la ausencia del peligro procesal y también la de proporcionalidad de la medida. Bien, ahora en referencia a los graves y fundados elementos de convicción. Voy a hacer mención del parte policial del agente Herbert Anchondo, quien el día de los hechos se apersonó al domicilio por la llamada de la radiooperadora, en el cual mi patrocinado en ningún momento le dio una evidencia de impedimento para que él pueda hacer sus gestiones. Es donde él encuentra en el dormitorio de mi patrocinado un cuchillo y unos ropajes llenos de sangre, los cuales, al lado de la sindicación del menor Rodolfo Arredondo, lo llevaron a tener indicios suficientes para detener a mi patrocinado y llevarlo ante el Ministerio Público. Es aquí, magistrados, donde se incurre en el primer error, pues se ha tomado como medios de prueba válidos estos ropajes y el cuchillo como si fuera el medio del delito. Es por eso de que no se ha tomado en cuenta el acta pericial genética 133-2017, donde se concluye de que la sangre en estos ropajes y el cuchillo no tienen ninguna coincidencia con la sangre de la agraviada. Ahora bien, el segundo error es la falta de valoración de la manifestación de mi patrocinado, quien indica que llegó a su domicilio a las 10:30 p.m. Esto se condice con la manifestación de Tania Mendoza, su vecina, quien afirma haber escuchado a las 8 o 9 de la noche muchos disturbios al frente en el domicilio de mi patrocinado. Es donde ella se asoma y indica de que no ve aparcado el carro de mi patrocinado, el cual siempre está ahí, evidenciándose así de que no pudo haber estado mi patrocinado en el lugar de los hechos. Esto también se refuerza con el informe de necropsia, que dicta que la hora presunta de muerte ha sido de 8 a 10 p.m. Quiero entrar ahora también en el tercer error, refiriéndome de nuevo al informe de necropsia y su insuficiente valoración, pues este indica de que las heridas han sido por una naturaleza punzocortante de derecha a izquierda. Mi patrocinado es zurdo, por lo cual al momento de agarrar un cuchillo y hacer una herida, la naturaleza hubiera sido de izquierda a derecha, por lo cual es imposible que él hubiera podido ser la persona que ha cometido el hecho delictivo. Para concluir con los errores, quiero acogerme al acuerdo plenario 2-2005, el cual establece los criterios sobre la incredibilidad subjetiva. Esta es manifiesta tanto en la declaración de la hermana y la mamá de la agraviada, donde en todo momento se refieren a mi patrocinado como un inútil, como un don nadie, en todo momento evidenciando el ánimo espurio de sus declaraciones. Es por eso, magistrados, que fundamentamos que haya habido una indebida valoración de los medios probatorios, lo que ha llevado a una motivación aparente de la resolución judicial. Ahora bien, señores magistrados, respecto a la ausencia del peligro procesal, esta defensa sostiene que el juez ha incurrido en los mismos errores, no ha valorado correctamente medios probatorios. En primer lugar tenemos el testimonio de Alan, que, conjugado con el testimonio de Rodolfo, se extraen las siguientes conclusiones. Primero, Alan tuvo al menor Rodolfo bajo su custodia ya por varios años, pero sin embargo no se ha tenido en cuenta que él lo ha adoptado, lo tiene legalmente reconocido como su hijo. Es más, en el testimonio de Rodolfo se advierte que él se refiere a mi patrocinado como su padrastro, o sea que está reconociendo que es la figura paterna del hogar. Por lo tanto, existe este arraigo familiar que el juez ACU no ha tenido en cuenta. Esto con respecto al arraigo familiar. Ahora, hablando del arraigo laboral, es un hecho que mi patrocinado tiene un trabajo cierto y conocido. Él trabaja en una hamburguesería local como cocinero, y este es un hecho que no solo ha sido aseverado por él, sino también por varios otros testimonios, como paso a explicar. La madre de la agraviada, Brisa, sostiene lo siguiente: su empleo era ir a hacer hamburguesas. La hermana Isabel asevera lo siguiente: ¿quién más podría ser si no es inútil? Que duerme todo el día porque según él se cansa mucho de hacer hamburguesas en un local barato. Por último, la vecina de la familia, Tania, también acredita que trabaja en las noches en un local de hamburguesas. Queda acreditado pues el arraigo laboral. Ahora, hablando del arraigo domiciliario, claro, el ACU ha visto que el inmueble no está a nombre del imputado y por lo tanto no existe domicilio, no hay arraigo domiciliario. Pero este es un error garrafal, señores magistrados, porque las normas del Código Civil establecen que el domicilio de una persona se haya determinado por el lugar de residencia habitual, el cual no es otro que la calle Las Córdobas, Argentina, 3124, Camaná. Y dicho sea de paso, es el lugar donde acontecieron los hechos de imputación
y donde se llevaron a cabo la mayoría de las pericias. Y dicho sea de paso, el trabajo que tiene mi patrocinado no le proporciona los medios económicos suficientes para poder perpetrar la fuga al extranjero. Sería imposible. Por lo tanto, no hay arraigo, o mejor dicho, no hay peligro de fuga respecto al arraigo. Ahora, hablando de la obstaculización, mi patrocinado no ha tenido la oportunidad para incurrir en las conductas que establece el artículo 270 de la norma adjetiva penal. Y esto es porque él fue aprehendido inmediatamente por la sola y su indicación del menor Rodolfo por el efectivo policíaco Herbert Johnson. Además, es menester mencionar que mi patrocinado ha tenido una buena conducta procesal y una actitud tendiente a reparar el daño ocasionado. Hay que revisar el testimonio de Cecilia, la radiooperadora, Cecilia Hernández. Mi patrocinado fue, pues, la primera persona que denunció los hechos en materia de imputación, de una forma tal que convenció a Cecilia de decir lo siguiente: si quieren saber mi opinión y mi experiencia, les puedo decir que cuando una persona hace este tipo de llamadas y sin necesidad de hacerlo anónimamente, es porque en realidad no tiene nada que ocultar. Y efectivamente no hay nada que ocultar, puesto que mi patrocinado, como es de conocimiento, no ha hecho uso de su derecho constitucional a guardar silencio. Él ha prestado testimonio porque es la primera persona interesada en que se esclarezcan todos estos hechos. Esto es porque él ha encontrado a su amada ensangrentada, muerta, y esto ha motivado a que él denuncie estos hechos terribles. Además, cuando llegó el efectivo policíaco, como se dijo anteriormente, mi patrocinado no tuvo reserva alguna y lo dejó pasar a su domicilio para que realice las pericias pertinentes. Me pregunto a ustedes, señores magistrados, ¿esta es la forma en la que un homicida sanguinolento actúa? Entonces, señor magistrado, si no hay peligro de fuga y tampoco hay peligro de obstaculización, entonces, ¿cómo se sustenta la prisión preventiva? Se advierte, pues, que el ACUO ha considerado únicamente el criterio de la magnitud de la pena, que es no menor de 15 años, si hablamos de homicidio calificado. Y esto es el error, señores. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente se ha establecido, a través en concreto de la sentencia casatoria 626-2013 Moquegua, que la magnitud de la pena es un criterio abstracto y tiene que ser valorado conjuntamente con el resto de criterios, como el arraigo y la buena conducta procesal. Por lo tanto, esta medida de prisión preventiva es injusta, es desproporcionada por excesiva. Con respecto a la desproporcionalidad de la medida impuesta, el Tribunal Constitucional, a través de la jurisprudencia vinculante, específicamente en el caso de la sentencia recaída sobre el caso Nadine Heredia y Ollanta Humala, ha establecido que este elemento debe ser valorado en el sentido de que el fin perseguido debe justificar la restricción al derecho fundamental, que en el caso de mi patrocinado es la libertad. Este elemento se desprende en dos factores que son la necesidad y la idoneidad. Con respecto al primero, resulta innecesaria privar de libertad a mi patrocinado en el sentido de que existen otras medidas menos lesivas igualmente idóneas, así como las que solicitamos. En efecto, si lo que se busca es garantizar la presencia de mi patrocinado durante el proceso, la comparecencia con restricciones resulta una medida igualmente idónea. Esto de acuerdo a lo argumentado con respecto a la ausencia de peligro de fuga. La norma procesal, en su artículo 268, establece que debe existir una serie de presupuestos de manera concomitante y concurrentes, además de las obligaciones y las exigencias establecidas a través de las sentencias vinculantes de la materia. Siendo que la prisión preventiva es una medida excepcional, y siendo además que existe la ausencia de más de dos presupuestos, el juez ACUO debió declarar improcedente el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra de mi patrocinado. Es por ello que solicitamos se declare fundada nuestra apelación, se revoque la resolución apelada y se imponga una medida menos gravosa que la comparecencia con restricciones. Con esto la defensa técnica ha concluido.